Hola a todos, en este que es nuestro primer video sobre el cálculo integral, vamos a hablar acerca de las sumas de Riemann. Entonces, para hablar acerca de las sumas de Riemann, quiero yo que recordemos lo que nos cuenta la leyenda acerca del pequeño Gauss. Entonces, a él el profesor le puso la siguiente tarea. Le dijo, venga, se está molestando demasiado en clase, entonces me hace el favor y me va a sumar todos los números enteros desde el 1 hasta el 100. Entonces veríamos que aquí pues queda 98 más 99 más 100, ¿cierto? Y él dijo, listo, bueno, si yo me pongo a sumar esto, no voy a acabar nunca. Entonces vamos a llamar que esa sumatoria es S. ¿Listo? Y ahora voy a escribir esa misma sumatoria, pero al revés. Entonces esto es 100, esto aquí va a ser 99, aquí vamos a tener 98 y así sucesivamente hasta que tenemos aquí 3, 2 y 1. Y eso también va a ser ese. Y él dijo, listo, sumemos ahora esto. Y se da cuenta de que si lo suma término a término, va a ser pues 101 más 101 más 101. Así sucesivamente hasta que llegamos a 101, 101 y 101. Pero esta sumatoria no es S, sino es 2S. Y este resultado es bastante sorprendente porque no es sino darse cuenta de que las veces que estamos sumando 101 es el número de números que estamos sumando. Entonces esto va a ser 100 por 101, que es igual a 2 veces S. Entonces nuestra sumatoria no es nada más que 100 por 101 y todo esto dividido entre 2. Riemann no solo hizo la tarea en poco tiempo, o bueno, el castigo, sino además demostró la sumatoria de los S primeros números enteros positivos. Entonces, acá sumó 100, pero ¿qué pasa si quisiéramos nosotros sumar n? Pues en ese caso, ¿quién era n? Pues n era 100, entonces esto va a ser n por n más 1, ¿cierto? Y todo esto dividido entre 2. Ok, entonces, este resultado, si bien parece simple y de matemáticas recreativas, van a ver que lo vamos a utilizar. Ahora, también vale la pena decir que hay una manera de notar esa sumatoria y es con la notación sigma. La notación sigma emplea la letra mayúscula sigma y dice, ok, yo quiero sumar los elementos X, ¿ok? Y quiero sumar n elementos X. Entonces yo lo primero que debo hacer es agregarle acá un subíndice que me va a servir a contar estos elementos. Y voy a decir, bueno, esos elementos van a ir desde que el subíndice sea igual a 1 y vamos a ir hasta n. ¿Esto qué significa? Esto significa x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 y así sucesivamente hasta que llegamos a x sub n, ¿ok? Donde, ¿quién era x para el caso que demostró Gauss? Bueno, pues esos x eran los números enteros positivos. ¿Listo? Es decir, aquí va 1, el 2, el 3 y así sucesivamente hasta que llegáramos al número n. ¿Listo? Y ese resultado es lo que tenemos acá. Bien. Dicho esto, e introducida la notación sigma, entonces pues vale la pena destacar que, por ejemplo, la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de una constante por los elementos x es lo mismo que afuera esa constante por factorización, ¿cierto? De la sumatoria, ¿ok? Otra propiedad que va a tener es que, por ejemplo, si yo estoy sumando los elementos desde 1 hasta n, y son los elementos xk más o menos los elementos zk, esto es lo mismo que tener las sumatorias separadas, ¿ok? Entonces esto va a ser así, más o menos nuestra otra sumatoria desde 1 hasta n de los z sub k, ¿ok? Bien. ¿Qué otra cosa podemos saber de nuestra notación sigma? Bueno, si estamos sumando el mismo elemento,
Entonces, por la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de una constante, es decir, algún valor que siempre vale lo mismo, pues esto es lo mismo que tener n veces esa constante, ¿cierto? O sea, n más n más n más n es n por esa constante, ¿cierto? Es n veces esa constante, ¿ok? Bueno, listo. Dicho esto, entonces ahora sí vámonos a hablar de lo que nos decía, o bueno, lo que introdujo el teorema fundamental del cálculo, eh, perdón, lo que introdujo el cálculo integral y lo que introdujo el estudio del cálculo integral, que fue de hecho antes del cálculo diferencial, es el siguiente problema. El problema del área bajo la curva. ¿Listo? Entonces, para ilustrar lo que sería esto, escogí la curva más sencilla de todas, que es la curva y igual a x, y está graficada acá. Y queremos encontrar cuál es el área bajo la curva desde el punto en el cual a vale 0, o sea, esto de aquí es a, y vamos a ir hasta 5, que lo vamos a llamar b. ¿Listo? Respectivamente, entonces esto de aquí pues va a ser f de a, que como es la función identidad, entonces esto va a ser nada más y nada menos que a. Y vamos a tener un último punto por acá, que va a ser f de b, que va a ser el mismo b, ¿cierto? Porque tenemos esta función. Ok, y si yo quisiera encontrar el área bajo la curva, ustedes me dicen, no, pero venga, fácil, esto es un triángulo rectángulo, y el área de un triángulo rectángulo, pues no va a ser más que la base, ¿cierto? Por la altura sobre 2. ¿Quién es mi base? Pues de A hasta B, o sea, B, ¿cierto? Por mi altura, que es f de b, ¿cierto? Dividido entre 2, y esto no es más que b al cuadrado sobre 2, y si b es 5, pues esto va a ser 25 sobre 2. Pero a Riemann lo que le intrigaba era, bueno, y si mi curva no es y igual a x, sino es, por ejemplo, y igual a x al cuadrado, y igual a x al cubo, o algo así, ¿cuál va a ser entonces el área bajo la curva? Para eso entonces vamos a tratar de proceder como lo hubiera hecho en ese momento Riemann. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. A lo vamos a llamar x sub 0. ¿Listo? Y vamos a partir el segmento desde A hasta B en n partes iguales. Esto va a ser x1, esto aquí viene siendo x2. Vamos a hacer así sucesivamente hasta que lleguemos a un x sub k, y vamos así hasta que lleguemos al x sub n-1 y hasta b, que va a ser el x sub n. Entonces, esta partición, ¿listo? Desde x sub 1 hasta x sub 2 la vamos a llamar delta de x. Y esa partición delta de x nos damos cuenta de que es constante, ¿cierto? Es lo mismo. Que sea lo mismo significa que estamos definiendo a delta de x como x sub n menos x sub 0 y todo esto entre n. Esto viene a ser lo mismo que tener b menos a entre n. Y en este caso particular, como a vale 0, entonces tendríamos b sobre n. ¿Listo? Otra parte que sería interesante es pues que x sub n, que es lo mismo que b, ¿cierto? Es lo mismo que si yo sumara cada uno de estos pequeños deltas de x, ¿cierto? Entonces esto es lo mismo que tener x sub 0 más k veces, ¿cierto? Delta, perdón, k veces delta de x, ¿cierto? Pero en este caso, ¿cuánto vale k? En este caso, k vale n, ¿cierto? Entonces esto es x sub 0 más n veces delta de x, ¿cierto? Ok, entonces aquí pues ya nos queda una definición general, y es que un x sub k cualquiera, un punto que quede aquí en la mitad, va a ser lo mismo que el inicial, ¿cierto? Más k veces delta de x. Pero ¿cuánto vale el inicial en este caso? Pues vale 0, ¿cierto? Entonces es lo mismo que tener k veces delta de x. ¿Listo? Eso para un punto cualquiera. Lo mismo sucede cuando llegamos a b. Y lo otro que podemos ver de b es que b es la sumatoria de
todos esos, ¿cierto? O sea, n veces delta x. O la sumatoria desde 1 hasta n de estos x sub k. Bien, dicho esto, entonces yo les voy a proponer lo siguiente para que estimemos el área bajo la curva. Y es que cuando estemos acá en x sub 1, vamos a tomar este punto de acá, que es f de x sub 1. Voy a tomar este punto de aquí, que es f de x sub 2, ¿cierto? Este punto de aquí va a ser f de x sub k. Este punto aquí va a ser f de x, ¿cierto? Sub n-1. Y este último de aquí va a ser f de x sub n. Y lo que les voy a proponer es que a medida que lleguemos nosotros a ese punto, entonces dibujemos un rectángulo que llegue hasta nuestra anterior partición. Entonces viene a ser algo así. ¿Ok? Es decir, que vamos a tratar de aproximar el área bajo la curva a partir de pequeños rectángulos, ¿cierto? En este caso, ¿qué podríamos darnos cuenta? En primer lugar, que lo que estamos tomando información de nuestra curva es el punto derecho de ese rectángulo, que la base de ese rectángulo es delta de x y la altura pues va a ser f de x sub el número que tengamos acá, y que el error que estamos cometiendo viene a ser esto que tenemos acá, ¿cierto? Y estaríamos sobreestimando el área, estaríamos pensando que esa área bajo la curva es un valor más grande del que realmente es. Algo que sería importante sería plantearnos, bueno, ¿y cuánto vale esa área de cada uno de estos rectángulos? Entonces, pues esa área es f de x sub k, ¿cierto? Que multiplica ¿a quién? Multiplica a delta de x. Bien, esa va a ser la fórmula de cada uno de estos pequeños rectángulos. Entonces, yo les propongo, tratemos de escribir una fórmula. Yo voy a decir que mi área va a ser aproximadamente igual a la sumatoria de todos esos rectángulos. ¿Esos rectángulos qué van a ser? Pues desde K igual a ¿cuánto? A 1, ¿cierto? Porque el primero que estoy tomando es f de x sub 1, ¿listo? Aquí entonces f de x sub k por delta de x. ¿Y cuál es el último que tomo? El de x sub n, o sea que voy hasta n, ¿bien? Y el área va a ser aproximadamente eso. De hecho, el área va a ser menor que eso, ¿cierto? Porque estamos pasándonos. Ok, pero ¿qué sucedería si yo tomara un rectángulo muy, muy pequeño? Es decir, si mis rectángulos ahora comenzaran a ser algo así. Entonces, ¿qué estaría haciendo yo? Estaría yo disminuyendo tremendamente mi error hasta el punto en el cual podría pensar que ese error llegara a ser cero. Entonces, atrevámonos a escribir que de hecho el área sería igual al límite de cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de f de x sub k por delta de x. Ok, y entonces la pregunta es, bueno, pero entonces una preguntita, ¿por qué cuando n tiende al infinito? Entonces miren, si n tiende al infinito, delta de x tiende hacia cero. Y eso es lo que estamos buscando, que estas particiones sean tan pequeñas, sean infinitesimalmente pequeñas, para que nuestro error sea también muy, muy pequeño. Entonces tratemos de desarrollar esto de acá. Pues entonces yo tendría que mi área va a ser igual al límite de cuando n tiende al infinito, ¿cierto? De la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de f de x sub k. Pero como tenemos una recta, sabemos que f de x sub k es lo mismo que tener x sub k, ¿cierto? Y multiplicado por delta de x. ¿Pero alguien se acuerda quién es delta de x? Delta de x es b sobre n, ¿cierto? Esto lo teníamos escrito acá. Delta de x es b sobre n. Bien. Yo sigo operando esto y me doy cuenta de que es el límite de cuando n tiende al infinito de mi sumatoria desde k igual a 1 hasta n de quién es x sub k.
Entonces x sub k lo definimos como x0 más k veces delta x, que es lo mismo que tener k veces delta de x, ¿cierto? Y todo esto lo multiplico yo por b sobre n. Pero ¿quién era delta de x? Delta de x era b sobre n, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos va a quedar todo esto? Nos va a quedar que el área va a ser igual al límite de cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k veces b al cuadrado sobre n al cuadrado. ¿Listo? Y entonces la pregunta es, esto de aquí es una constante para la sumatoria, ¿cierto? Porque aunque aquí está n, n es hasta donde llega mi sumatoria. Entonces toda esta constante acá yo la puedo sacar y me va a quedar el límite de cuando n tiende al infinito de b al cuadrado sobre n al cuadrado. ¿Por quién? Por la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k. Y entonces la pregunta es, ¿quién es este valor? ¿Quién es esta sumatoria de por acá? Entonces escribámosla, expandámosla, desde k igual a 1 hasta n de k. Pues eso es lo mismo que tener cuando k vale 1, más cuando k vale 2, más cuando vale 3, más hasta que lleguemos a n. Es así, ¿cierto? Correcto. Entonces, nosotros sabemos que este valor de acá nos lo ayudó a calcular Gauss cuando estaba pequeño y es n por n más 1 dividido entre 2. De tal manera que el área va a ser igual entonces al límite de cuando n tiende hacia el infinito ¿de quién? Pues de b al cuadrado sobre n al cuadrado que multiplica a n por n más 1 y todo esto dividido entre 2. Entonces, ¿alguien tiene una idea de cómo evaluar esto? Bueno, pues nosotros nos hicimos toda una maestría en cálculo de límites, en cálculo diferencial, ¿cierto? Y sabemos que esto es lo mismo que tener, en primer lugar, que esta n, ¿cierto? Una de estas n se cancela con esta acá. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar n veces, ¿cierto? B al cuadrado más b al cuadrado dividido 2 sobre n, ¿cierto? Ok, y ahora, ¿qué puedo hacer con eso? Pues lo puedo separar y me va a quedar el límite de cuando n tiende hacia el infinito, ¿de quién? Entonces, n por b al cuadrado sobre 2 veces n es b al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Más este resultado que me queda acá, que es b al cuadrado sobre 2 veces n. Pero cuando n va hacia el infinito, ¿qué sucede? Esto de aquí se vuelve una constante, entonces eso yo ya lo saco. B al cuadrado sobre 2. ¿Y qué sucede con este valor? Bueno, pues si n tiende al infinito, este valor tiende hacia 0. Y entonces encontramos que el área es igual a b al cuadrado sobre 2. ¿Ok? Y eso es precisamente el resultado que teníamos, ¿no? Si b vale 25, vale 5, entonces esto es 25 sobre 2. Este procedimiento que acabamos de realizar se describe como haber tomado la sumatoria de Riemann, ¿sí? ¿Y quién es esa sumatoria de Riemann? Bueno, esa sumatoria de Riemann fue este valor de por acá. ¿Listo? Solo que en este caso tomamos la sumatoria de Riemann por el valor de la derecha. Pero ¿qué hubiéramos podido hacer también? Entonces, em, nosotros teníamos esta gráfica de esta fracción, de esta función, perdón. ¿Y nosotros qué habíamos hecho? Nosotros habíamos tomado los rectángulos por la derecha, ¿cierto? Es decir, nosotros habíamos hecho esto, tomar rectángulos por la derecha. Pero ¿qué se puede hacer también? También se puede entonces tomar los rectángulos por la izquierda, es decir, yo tomo este valor de acá y bajo por este valor, ¿cierto? O puedo también tomar un valor que quede dentro de ese rango. Entonces, ¿qué sería tomar un valor que quede dentro de ese rango? Vamos a hacer un ejemplo con, bueno, dejemos esta por acá para que se vea. Esto de aquí viene a ser tomarla por izquierda, la sumatoria.
esta de aquí va a ser tomarla por la derecha. Y también podríamos nosotros decir, ok, mi partición va de acá hasta acá. Entonces tomemos, por ejemplo, el punto medio. Es decir, que yo la tomo así. ¿Listo? Entonces acá viene siendo el punto medio. Esta sería entonces por punto medio. El punto es que si se dan cuenta, cuando la tomamos por derecha, la verdadera área bajo la curva va a estar acotada por ¿quién? Cuando la tomamos por la derecha, ¿cierto? Entonces diríamos que esa área es menor que mi sumatoria por derecha, pero es mayor que mi sumatoria por izquierda. Entonces los reto a que intenten ahora hacerla por izquierda. Es importante que ahora se den cuenta que vamos a arrancar desde xk igual a x sub 0, ¿listo? Vamos a arrancar desde ahí porque vamos a tomar ese primer valor izquierdo, igual que vamos a tomar el de acá, pero cuando lleguemos hasta n, a x sub n, no vamos a tomar ese valor, sino estaríamos tomando el valor que queda antes, es decir, que vamos hasta x sub k igual a x sub n menos 1, ¿ok? Eso va a poner un poco de reto, pero lo importante es que se van a dar cuenta de que por izquierda llegamos a b al cuadrado sobre 2, por derecha llegamos a b al cuadrado sobre 2, y no sé si lo recuerdan, pero esto era un límite. Entonces, como es un límite, por el teorema de la compresión, podemos concluir que efectivamente esta área debe ser b al cuadrado entre 2. ¿Listo? Espero les haya gustado. Suscríbanse y denle like.